primero que yo les quiero compartir es que la vida es un camino y nosotros caminamos avanzando, a veces subimos, a veces bajamos, a veces reímos, a veces lloramos, a veces nos cansamos, a veces bailamos, pero no deja de ser el camino. Y en este camino es bueno detenernos, es bueno hacer una parada. ¿Por qué es importante detenernos? Porque debemos de revisar cómo vamos. ¿Vamos hacia la meta que tenemos trazada? ¿O no tenemos todavía claridad cuál es nuestra meta? Si la ruta que estamos nosotros recorriendo es la adecuada o todavía no tenemos ruta. ¿Sabemos ya cuál es nuestra meta? ¿Sabemos también cuál es nuestra ruta? Al inicio del Adviento, yo creo que es muy saludable que hagamos una parada en el camino. Que esta parada en el camino también nos ayude a purificar la memoria. Le he pedido mucho al Señor que nos dé ese don de purificar la memoria y que podamos introducirnos en esta peregrinación que hacemos juntos, el tiempo que Dios así lo permita, para vivir nuestra fe, para compartir la presencia de Cristo con nuestra propia vida. Ya estamos aquí. Dejemos que este tiempo sea un tiempo de Dios, un tiempo de gracia, un tiempo de preparación. Prepararnos para el encuentro de aquel que viene. La Navidad comenzó alrededor del siglo IV. Antes no había Navidad. Si nosotros vemos en la Escritura, los cristianos hablaban de parusía, un término griego que significa la venida de Dios. Y esa es la gran actitud del cristiano, prepararse para la venida de Dios. Entonces, un primer pensamiento sería: no reduzcamos el Adviento nada más como la antesala de la Navidad. Decía un hermano sacerdote: a mí cómo me fortalece cuando vivo la Semana Santa. Me llena de espiritualidad y me conforta porque la Semana Santa me hace fuerte espiritualmente para todo el año. Y es verdad, para eso es la Semana Santa. Pero ¿qué creen? En los últimos años, si algo me ha hecho fuerte, espiritualmente hablando, ha sido la vivencia del Adviento. Un Adviento vivido para prepararme a recibir a mi Señor. Porque yo antes pensaba que el cristianismo era solamente portarme bien. Portarme bien porque cuando Dios viniera me iba a pedir cuentas, y es verdad. Pero además de portarme bien, mi vida cristiana debe de estar atenta a la espera. Y cuando tú giras esa forma de pensar, de decir, no solamente me tengo que portar bien porque Dios me está vigilando, a decir, me preparo porque quiero recibir a mi Señor, nuestra forma de ver la fe cambia. Entonces yo les pediría que miráramos el tiempo de Adviento como un tiempo de prepararnos para recibir a nuestro Señor. ¿Cuándo vendrá?
cuando Él quiera. Nuestro Señor vendrá cuando Él así lo determine. Los cristianos celebraban pues la parusía, la espera del Señor al final de los tiempos, en los acabos del mundo. Pero el mundo no se acabó. Pasó el siglo I, pasó el siglo II, pasó el siglo III, el siglo IV, vino Constantino. Constantino no inventó la iglesia, como dicen los protestantes. Simplemente dejó de perseguirla. Y cuando esto sucede, había una expresión que tenían los romanos. Cuando el emperador salía a las batallas a luchar contra los persas, a luchar contra los judíos mismos, y regresaba triunfante, los romanos tenían una expresión: Adventus divini Cesare. El César divino regresará a Roma. Y regresará a poner orden en Roma porque estuvo mucho tiempo en guerras y estuvo lejos de la ciudad. ¿Y qué creen que hacían los romanos? Se preparaban para la llegada del César. Y de ahí se acuñó la palabra Adventus, para esperar la venida del César. Entonces los cristianos dijeron: pues nosotros tenemos un César más grande, que es nuestro Señor. Nosotros también podemos prepararnos para la venida de nuestro Señor. Pero nuestro Señor ya vino. No es, en la época de Constantino, su mamá, Santa Elena. Santa Elena fue a Jerusalén a recabar todo lo posible que podía recabar de lo que pasó con Jesús. Y de ahí se habla de la cruz, ¿verdad? La cruz de Santa Elena. Y entonces era una época en donde se quería regresar a Jerusalén para saber qué había pasado en Jerusalén. Y se descubrió la gruta de Belén. Y entonces los cristianos ya del siglo IV al siglo V ya se preparaban para el nacimiento de nuestro Señor, para vivir lo más dignamente posible la conmemoración del nacimiento de nuestro Señor. Entonces fíjense cómo la iglesia dio el giro de lo que era la parusía, la llegada al final de los tiempos, para decir: hey, pero si no nos regresamos a recibirlo dignamente cuando Él nació en Belén, no vamos a estar preparados para recibirlo cuando Él llegue al final de los tiempos. Y nos empezamos a preparar para la Navidad. Me voy al siglo IX. En el siglo IX hay un teólogo que se llama Amalario de Metz, que acuñó una frase: Preparatio Adventus Domini. Preparatio Adventus Domini. Y entonces él remarca no tanto el Adviento, sino la característica: prepararnos. Entonces, a partir del siglo IX, el Adviento no nada más es una espera, sino el Adviento es una preparación. Porque ¿a qué me sirve a mí esperar pasivamente? La espera tiene que ser activa y tiene que ser en preparación. Y entonces ahí, cuando se hablaba de preparación, decían: hemos descuidado una palabra que se usa incluso en el Nuevo Testamento. Cuando dice San Pablo: quien no cree sea anatema,
Maranatá, Dios viene. No sé si la habían oído. Maranatá. Maranatá, ya hablamos de un término griego, parusía, de un término latino, adventus, adviento. Y entonces en el siglo IX se regresan a retomar la palabra Maranatá. ¿Y qué significa Maranatá? Recuerden que los judíos han sido un pueblo que se ha dispersado mucho. Los judíos que estaban lejos y que se habían convertido al cristianismo, recordaban su lenguaje materno, que era el arameo, mientras que los griegos le decían al Señor, ¿cómo le dicen los griegos al Señor? Kyrios, porque los jóvenes, ¿cómo se dice? Kyrios. Los griegos le decían al Señor Kyrios. Entonces, los judíos que estaban con los griegos le decían a Jesús en su lengua materna, Marán. Qué bonito, ¿no? Decirle a Dios en tu lengua materna, Dios. A Jesús el Señor, los griegos le decían Kyrios y los hebreos en arameo le decían Marán. Marán significa Kyrios, es decir, el Señor. Lo complicado está en la segunda parte, Atá. Y entonces en Atá, Marán, el Señor. En Atá hacemos la conjugación de los 7 tiempos verbales. Vino, vendrá, va a venir, está viniendo, llegará. Y entonces ahí decían, es que es verdad, porque para Dios no hay tiempo ni espacio. Ya vino, pero ¿qué creen que puede llegar aquí, en este retiro? Pero puede llegar mañana cuando celebremos la misa, cuando prendamos la corona de Adviento. Pero va a llegar el 25 de diciembre, pero ya llegó. ¿Se fijan cómo nos complicamos en los tiempos verbales? Pero llegará al final de los tiempos, celebramos Cristo Rey, donde nos dice que va a venir en medio de nubes. Entonces llega San Bernardo de Claraval en el siglo XII, ya acabé con la historia. Siglo XII, San Bernardo de Claraval, uno de mis santos favoritos. Y él dijo, bueno, vamos a dejarlo así. Como que zanjó el asunto y dijo, hay 3 venidas de Jesús. En la carne, en la parusía y en sus elegidos. ¿Cuándo vino Jesús en la carne? El 25 de diciembre. Entonces nos vamos a preparar en el Adviento para su llegada en la carne. ¿Cuándo vendrá el Señor en la parusía? Solo Él lo sabe, ni el Hijo del Hombre lo sabe. Pero hay que prepararnos para cuando venga en la parusía. Pero también el Señor viene en sus elegidos. ¿Quiénes son los elegidos de la parroquia de San José? Pues los que estamos aquí. Los que estamos aquí. Los servidores y los de comunidades. Somos los elegidos del Señor. La invitación sería, no olvidemos que así como en el Adviento nos vamos a preparar para la Navidad y nos preparamos para cuando el Señor venga, así también debemos prepararnos para ver en Diana la presencia de nuestro Señor, para ver en Ángel la presencia de nuestro Señor. Entonces, San Bernardo de Claraval, por eso es mi santo de mis predilectos, porque Dios viene en sus elegidos.
yo les quisiera invitar a que nos abriéramos. Después de que el Señor nos dé la gracia de purificar nuestra memoria, de buscar en los elegidos de Dios su bendita presencia. Esto implica no quedarnos con lo malo, sino buscar lo bueno, bello y verdadero que hay en cada persona. Hay una reflexión que nos habla del Jubileo 2025, Peregrinos de la Esperanza. Una persona que no vive en la esperanza se queda con los defectos del hermano. Una persona que vive en la esperanza busca lo bueno y lo edificante que hay en el hermano. ¿Y qué creen? Si hay algún tiempo litúrgico que nos lleve a la esperanza, ¿cuál creen que es? El Adviento. El Adviento es el tiempo de esperanza por excelencia. Tenemos la esperanza de que el niño Jesús va a nacer y va a renovar todo lo que hay de malo en el mundo. Tenemos la esperanza de que Cristo vendrá a juzgar a vivos y muertos y a poner todas las cosas en su lugar. La invitación sería también tener la esperanza de que en el hermano elegido yo también voy a encontrar la presencia de Dios que me va a fortalecer y que me va a ayudar a crecer. ¿Crees tú eso? ¿Tendremos esa esperanza? Ese es mi planteamiento base con el que yo llego a este retiro. Adviento es el tiempo de esperanza, porque esperamos que el Señor venga a nuestras vidas, venga en la Navidad, venga en la parucía, pero que venga también en el hermano. En este retiro, yo les invito, ahora que estamos entre hermanos, a que busquemos esos signos de esperanza. ¿Qué signos de esperanza puedo ver yo en Silvia, en Margarita, en Claudia, en Carmen, en Elena? ¿Qué signos de esperanza puedo yo encontrar? Dos elementos que nos habla el jubileo. Primero, somos peregrinos. ¿Qué significa que somos peregrinos? Que somos caminantes, que nuestro destino no está aquí en la tierra, ni está, esta es mi 7ª parroquia como párroco. Mi destino no está en esta parroquia, pero ni del tuyo tampoco. Nuestro destino, ¿en dónde está? En el Marán. Nuestro destino está en el Señor. Y mientras no lleguemos a esa plenitud de abrazar al Señor, somos peregrinos. Tenemos un ejemplo. ¿Quién fue el primer peregrino de la historia de la salvación? ¿Quién fue? Adán no, porque fue un nómada que huía. Eso no es peregrino. Abraham es el primer peregrino de la historia de la salvación. Y podemos aprender de él que él se levantó y se puso en movimiento para ir al encuentro de Dios. ¿No le suena a la Virgen María cuando ella se levantó presurosa? Es peregrino porque deja atrás. El peregrino sabe dejar atrás. Y yo veo que hay gente que sufre porque se voltea y le dice: Diana, cuando yo vine a esta parroquia, que me dieron la parroquia, tú no me saludaste. Eso me olvida. Y lo tengo aquí bien grabado en la cara. Y cada vez que te veo me duele.
y sufro. Un peregrino se queda anclado en el pasado. O busca los signos de esperanza. Qué bonita su primera comunión. Qué bonito sus 15 años. Qué bonito su papá. Y qué bonitos cuando los veamos en el altar. Signos de esperanza. El peregrino sabe dejar atrás, porque siempre está caminando. Tiene un lugar del que sale, pero no tiene un lugar al cual va a llegar, porque va de paso. Nuestro único lugar seguro, dijimos, era el Señor. Nosotros sabemos que más que un lugar, tenemos una persona. Y mientras estemos abrazados de esa persona, sabemos que llegaremos a buen término. La esperanza nos dice, el futuro lo va a poner Dios, no lo vas a poner tú. Entonces, ¿por qué te afliges? ¿Por qué te llenas de telarañas la cabeza? ¿Qué no confías en Dios? El futuro lo va a poner Dios. Yo no lo veo, pero sí lo creo. A eso se le llama esperanza. El peregrino siempre camina desprendido. Somos desprendidos. Desprendido porque no tiene un lugar para donde vivir, porque su mirada está puesta, fija en el Señor. Nosotros seamos peregrinos porque caminamos fielmente hacia el Señor. Aprendamos a ser caminantes como Abraham. Tengamos mucha paciencia, porque el caminante necesita mucha paciencia. Peregrinos de la Adviento es el tiempo de la esperanza. Vamos con la esperanza. Cuando hay tribulación, cuando hay problemas, yo siempre lo digo en mis homilías, tienes de dos opciones. O tirarte al piso y decirte tú cuánto sufro, qué mal está la vida, qué mal está el mundo, qué mal está la parroquia, qué mal están todos, cuánto es injusto el mundo, y masacrarte en el remordimiento. Esa es una opción. La otra opción es la que nos dice San Pablo a los Romanos, capítulo 5, del 1 al 5. Si tú vives la tribulación, tenlo por seguro que la tribulación engendrará paciencia. Bendita tribulación, que me va a hacer crecer en la paciencia. La paciencia me va a hacer crecer en la virtud. Y la virtud me va a hacer crecer en la esperanza. ¿Cómo hemos estado viviendo las tribulaciones? ¿Tirándonos al piso? ¿O creciendo en la virtud y en la esperanza? ¿Cómo las hemos vivido? ¿Cómo quiere Dios que las vivamos? ¿Tiene esperanza? No aquel que sufre, porque todos sufrimos. Yo les decía en la parroquia anterior, a veces me late que es como un concurso de a ver quién sufre más. A ver con quién la vida ha sido más injusta. No, padre, pero es que a mí se me murió un familiar. Sí, padre, pero a mí me lo mataron. Y llega la otra señora, a mí me mataron a 2 hijos. Y parecen carreritas de a ver quién sufre más. Y a veces eso sucede en nuestras comunidades.
La fe en Dios nos ayuda a gloriarnos de las tribulaciones, porque engendran esperanza, porque la fe en Dios hace posible lo imposible, porque todo es posible para el que cree. La esperanza no es de aquel que sufre, sino de aquel que del sufrimiento hace brotar la virtud y la esperanza en la tribulación. Uno de los 4 protagonistas del Adviento es el centinela de la fe, el centinela de la mañana. De ahí viene precisamente. Dice Isaías, capítulo 40, consuelen a mi pueblo. Cuando un hermano viene y te dice, Diana me hizo una grosería, tienes 2 opciones. Si es bien mala. A mí sí sabes las que a mí me ha hecho. Esa es una opción. Y otra opción es, pues no creo. Pues yo vi sus 15 años. Yo veo que su papá se está convirtiendo, hasta se van a casar. Pues no creo, yo creo que lo percibiste mal. ¿Cuál es la actitud del cristiano? ¿La primera o la segunda? ¿Qué dice Isaías? Consuelen. Consuelen a mi pueblo, hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado. Preparen el desierto, el camino del Señor, allanen la soledad calzada para nuestro Dios, que todo valle sea elevado y bajado todo monte, vuélvase llano el terreno escabroso. Entonces sí deberíamos de preguntarnos, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Y cuál es la actitud que Dios quiere de nosotros? Ay, sí, mana, no te juntes con ella porque es requete mala. Vente, ya no nos juntemos con ella. ¿Esa es la actitud de Dios? ¿Cuál es nuestra actitud de fe? La esperanza forma parte de nuestro ser cristiano. ¿Somos personas de esperanza? Podemos decir, Pati, eres persona de esperanza. ¿Realmente vivimos a la espera de Jesús? ¿Vivimos atentos a su llegada? Pues es bien bonito decir, ay, sí, yo hasta le hago el nacimiento y lo arrullo bien bonito y doy dulces. Eso es bien bonito. Pero ¿vives atento a la llegada de Jesús en tu hermano? ¿En otro elegido como tú? Yo no espero en alguien que no conozco, pero sí espero en alguien que es importante para mí. Diana no es importante para mí, Fuchi. Yo que voy a andar volteando a verla. No es importante. Ah, pero si yo digo que en Diana encuentro a Jesús, sí es importante para mí. Sí. Y vaya que ya nos hemos encontrado a Jesús en Diana. Entonces, ¿cómo vas a ver a tu hermano elegido como tú eres elegido? Pues como una oportunidad de que en él encuentres al ser más importante de tu vida. ¿Y quién sino un elegido es capaz de darle vida a aquel que vino y se encarnó en medio de nosotros? Jesús nos ha tocado el corazón. Quienes conocen realmente a Jesús, el único que llena plenamente tu corazón, ¿quién es? Jesús. Pero cuando tú miras al Jesús que lleva el hermano, créeme que el hermano también te puede llenar plenamente
cuando en Él encuentras a Jesús. Qué difícil, pero caminamos en la esperanza. Si vivimos atentos a la espera del amado, ¿qué pasa con los enamorados cuando se encuentran? Ven corazoncitos, ven maripositas, sienten gusanitos en el estómago. Nosotros estamos ansiosos de estar con el Señor. ¿Para qué te esperas a que venga en la parusía? Si lo puedes encontrar en tu hermano. Sí, prepárate para la parusía, pero búscalo en el hermano. Él es capaz de darle plenitud a nuestro corazón. Si estamos esperando la llegada del Señor, ¿cómo debe de ser nuestra actitud? De destrampe, de desenfreno, de odio, de rencor. ¿O deberá estar marcada nuestra conducta por la espera del Señor? No seamos buenos solo porque Dios nos juzgará. Seamos buenos porque nos preparamos a la llegada del Señor. Seamos buenos porque de esa manera es más fácil encontrar en el hermano a nuestro Señor. Jesucristo ha vencido. Esperemos. Tengamos confianza. El bien siempre vence al mal. Y a veces nosotros le tenemos más miedo al mal que confianza al bien. Ponlo en una balanza. Cuando sucede una tragedia, ¿te dejas llevar por el miedo o te fortaleces por el bien? Padre, me hicieron brujería. Es que por aquí hay gente que ha hecho brujería. ¿Será que eso existe? Pues sí existe, sí existe. ¿Le tienes miedo o le tienes confianza al Señor? ¿Qué pesa más en ti? Es que Claudia me hizo. Ah, no, acá está Claudia. Es el subconsciente. Es que Diana me hizo. Le tienes más miedo al mal que pudo haber hecho tu hermano que al bien que Dios puede actuar en ti. Jesús ha vencido. Esperemos y tengamos confianza. Nosotros predicamos al vencedor, ¿o no? ¿O predicamos al que perdió? No somos del América. Predicamos al que ganó. ¿Y cómo debe de ser nuestra actitud, ganadora o perdedora? Los del América siempre van con una actitud perdedora. Los del Real Madrid siempre vamos con una actitud ganadora. Ya llegué a la última página. Ya me salté varias. El segundo protagonista del Adviento, ¿quién es? Ya dijimos el centinela, Isaías. El segundo, ¿quién es? Juan Bautista. Juan Bautista nos invita a escuchar la voz que grita en el desierto. El mundo tiene mucho ruido y Dios nos habla bajito. Cuando tú amas a alguien, bueno, excepto los esposos, ¿no? Cuando tú amas a alguien, ¿le hablas con gritos? ¿O cuando tú amas a alguien le hablas con cariño, con amor? Suavecito.
Por eso digo, quito a los esposos. Dios nos ama y por eso nos habla quedito, suavecito, con amor. Si estamos en el ruido no lo vamos a escuchar. Vayamos al desierto para escuchar la voz que grita en el desierto. ¿Y qué grita esa voz en el desierto? Preparemos el camino, porque el Señor viene. Y es una visita muy digna. Que en esta mañana recibamos la primera visita del Señor en el hermano. Y que en la Navidad recibamos la segunda visita del Señor en su nacimiento. Si tú estás fortalecido por la presencia del Señor que vino en el hermano y vuelves a conmemorar su nacimiento de la Navidad, yo te aseguro que estarás mejor preparado para recibir al Señor cuando venga al final de los tiempos. Revisa tu vida. ¿De qué me tengo que convertir? Porque esa es la misión de Juan Bautista. Conviértanse. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que dejar para poder encontrar al Señor? Mira que viene, dice Juan Bautista, yo ni siquiera soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Pues aprendamos a ver sus sandalias. Aprendamos a ver las huellas que deja en la arena del mar. Fíjense en los pies del mensajero que anuncia la paz. Aprendamos a seguir sus pisadas. Levantemos nuestra mirada para mirar a Jesucristo cada vez más cercano. Termino. Tercer personaje del Adviento. ¿Quién es? Dijimos que había cuatro. Porque si Isaías es el centinela, figura de la esperanza, y Juan Bautista es el precursor, figura del cumplimiento de la esperanza, María es la figura de quien hace vida en su propia vida aquel que es la esperanza. Tercer personaje del Adviento, María. Y pues no sé si ya adivinaron cuál es el cuarto personaje del Adviento. Jesús no es personaje del Adviento. Isaías, Juan Bautista, María, porque Jesús es el centro. Jesús es el fin, Jesús es la meta, no es el tiempo de espera. En Jesús ya no hay espera. Y no, San José, lamento decir que San José no es. A ver, con esta frasecita termino, a ver si la adivinan. Somos peregrinos de la esperanza de Jesucristo, origen y meta. Somos peregrinos de la esperanza del contenido que transmitimos. Porque si el mundo no tiene esperanza, tal vez nosotros no estamos cumpliendo nuestra función de cristianos. ¿Quién debe de iluminar al mundo de esperanza? Que el Espíritu Santo haga su trabajo. ¿Y en dónde actúa el Espíritu Santo? Somos peregrinos con esperanza. Y si yo tengo esperanza, la voy a dar a los demás, porque nadie da lo que no tiene. Somos peregrinos en la esperanza, porque vivimos el anticipo del reino en la vida de la iglesia, sostenidos por el amor de Cristo. ¿Quién es el cuarto personaje del Adviento? Los elegidos. ¿Y quiénes son los elegidos? Pues que Dios nos permita aprovechar este retiro para transmitir esa buena noticia. Que Dios es nuestra esperanza y que se ha hecho cercano en Cristo. Que hay muchas malas noticias, pero nosotros somos poseedores de una buena noticia que está por encima de todas las demás noticias. Y es decir, Diana, Dios te ama. Ángel, Dios te ama. Esa es nuestra esperanza.